Bueno, señores, el expresidente Hipólito Mejía había hablado de que iba a aspirar a la presidencia de la República en el 2020, pero hoy esto se produjo con mayor formalidad porque encabezó un encuentro en Santiago de los Caballeros y anunció que iba por la candidatura presidencial del PRM y por la presidencia de la República y que iba a ganar. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre pues se va a tomar en serio la campaña interna, cosa que no ocurrió en el proceso pasado, donde hizo algo de campaña interna, pero no se entregó como él suele hacerlo, y ahora parece que pues las cosas son distintas. Así es que ya tenemos este panorama del PRM con sus dos principales aspirantes definidos y batallando de manera muy temprana por la candidatura presidencial. Ahora vamos a ver cuáles fueron los temas más importantes de esta semana. El canciller Miguel Vargas reclamó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la injusticia en que incurrió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al colocar a la República Dominicana en una lista negra por supuesta violación de los derechos humanos. De su lado, Almagro tuvo que admitir que ciertamente el CIDH incurrió en un gravísimo error porque acudió a informes completamente desactualizados para colocar a la República Dominicana en el llamado capítulo cuarto de las normas de los derechos humanos. En otro orden, el canciller dominicano planteó ante la comunidad académica de Washington la necesidad de que los Estados Unidos se valgan de los canales diplomáticos para evitar juicios que afecten la imagen del país en el exterior. Asimismo, el jefe de la política exterior dominicana sostuvo una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, con quien pasó revista sobre los proyectos y programas que implementa el principal organismo de financiamiento pericial y multilateral de América Latina y el Caribe en la República Dominicana. Al referirse al retiro del visado por parte de las autoridades de Estados Unidos, el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, dijo que antes que eso sucediera fue advertido por los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, Francisco Javier García y José Ramón Fadul. Al ser entrevistado en el programa radial Sol de la Mañana, Rosario declaró que le dijeron que el embajador de Estados Unidos, James Brewster, había iniciado un proceso en su contra y de su familia, y que si él no variaba la posición que tenía respecto al registro civil, Estados Unidos iba a recurrir a todas las vías que fueran necesarias en su contra. Agregó que su respuesta ante esa advertencia fue que no cambiaría su postura, porque esa era su función y solo cumplía con su deber. Sobre la falta de reacción oficial del gobierno, expresó que sentía una profunda indignación con el PLD. El exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, Diandino Peña, afirmó que todo su patrimonio tiene base en una cadena de proyectos desarrollados a lo largo de más de 4 décadas. A propósito de los cuestionamientos surgidos a partir del reportaje de la periodista Alicia Ortega, en el que se revelan grandes diferencias entre la cantidad de bienes del exfuncionario y su última declaración jurada de bienes. Peña aseguró que puede probar y demostrar el patrimonio familiar, empresarial y personal que tiene, al aclarar sobre la posesión de 28 empresas, no como propietario en 22. Entrevistado en El Sol de la Mañana, el exdirector de la OPRED afirmó que sus 22 empresas están registradas y con el pago de sus impuestos al día. Asimismo, sostuvo que no se corresponde con la realidad y la verdad el reportaje del informe de la periodista Alicia Ortega sobre el emporio empresarial oculto de Diandino Peña.
Con el decreto 168-17, el presidente Danilo Medina destituyó al director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, Diandino Peña, y en su lugar designó a Manuel Antonio Saleta García. Con el decreto 167-17, fue designado Rafael Paz Familia como director del Consejo Nacional de Competitividad en sustitución de Andrés Van der Horst, quien queda designado como viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo en sustitución de Juan Reyes. Mientras, con el decreto 169-17, el presidente Medina designa a Iván Peña, Carlos Ferreras y Fermín Cairo, miembros del Consejo de Directores del CEA. Con el decreto 165-17, designó a Tomás Hernández Alberto, miembro del Directorio Ejecutivo del Bagrícola. También han sido designados Antonio Ramírez Medina como cónsul en Bogotá, Colombia, Crismeli Lora Abreu, ministra consejera en México, y Rafael Vázquez, cónsul en Toronto, Canadá. Actualmente se discute en el Congreso el proyecto de ley de partidos y el régimen electoral, en la que se ha propuesto el voto obligatorio, hecha por los partidos de oposición que encabeza el PRM, razón por la cual algunos políticos y dirigentes se han pronunciado a favor y en contra de lo que podría ser establecer la obligatoriedad del sufragio en República Dominicana. Tras afirmar que como ciudadano y dirigente político simpatiza con la idea de que la ciudadanía ejerza su derecho al voto, el senador Reinaldo Pared Pérez consideró, empero, que se debe ser cuidadoso al momento de plantear que una ley adjetiva instituya el voto obligatorio. De su lado, el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco, indicó que el voto obligatorio daría mayor legitimidad al proceso electoral porque evita la compra de votos en los días previos a las elecciones. Mientras, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus, dijo que la propuesta del voto obligatorio es inconstitucional, ya que este es un derecho y un deber, no una obligación. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Moca, Anderson Cuevas, ordenó la libertad pura y simple del dirigente del Movimiento Popular Los Peregrinos, Juan Comprés, Guanchi, el cual fue apresado la pasada semana supuestamente con droga y golpeado por agentes policiales. El magistrado Cuevas determinó que a Comprés se le violaron todos sus derechos y que las actas de registro del vehículo por parte de agentes policiales fueron alteradas. En tanto, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional ordenaron que se realice una investigación sobre las circunstancias en que fue apresado el dirigente y ordenaron la suspensión de la dotación policial de Moca. En otro orden, unos 10 jóvenes que se identificaron como estudiantes que lograron burlar la seguridad y entrar al antedespacho del Procurador General de la República para exigir el sometimiento a la justicia del presidente Danilo Medina y de los exmandatarios Hipólito Mejía y Leonel Fernández por los sobornos que admitió Odebrecht, fueron rociados con gas pimienta. El grupo, que se identificó como independiente, dice que el procurador Jean Alain Rodríguez evade, esconde, miente y maniobra para dejar las cosas al tiempo y crear condiciones para engañar a un pueblo que a unanimidad en todos los rincones del país exige el fin de la impunidad. El Consejo del Poder Judicial suspendió sin disfrute de sueldo al licenciado Rafael Antonio Pacheco Paulino, juez presidente del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. La suspensión se hizo efectiva en la sesión celebrada el miércoles 10 de mayo en curso. También el juez es remitido a juicio disciplinario. Pacheco Paulino es el juez que el 5 de enero pasado dispuso el cese de la prisión preventiva de Antonio Carbone, el italiano-canadiense acusado de intento de homicidio contra el gerente general de la empresa Dream Casinos Corporation, Fernando Báez, en diciembre del 2014. El magistrado justificó su decisión señalando que en ese caso el plazo para mantener en prisión preventiva a un imputado se encontraba ventajosamente vencido. El segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dejó sin efecto la solicitud de envío a juicio contra el francés Christophe Naudin, acusado de participar en la fuga de 2 pilotos franceses, en vista de un acuerdo internacional suscrito por el Ministerio Público, donde el imputado se declara culpable
y deberá cumplir una condena de 5 años en Francia. Según el abogado Miguel Valerio, el artículo 340 del Código Procesal Penal establece que cuando una persona se declara culpable, la justicia puede actuar condescendientemente y disminuir la condena en vista de la colaboración. El acuerdo también establece que el experto en seguridad aeroportuaria deberá pagar una multa de 1.500.000 a favor del Estado Dominicano por violación al artículo 2 de la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y los artículos 265 y 266 del Código Penal de la República Dominicana. El Ministerio de Defensa congeló por 3 años los salarios de miembros retirados de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. La medida afectará a más de 5.000 oficiales alistados y asimilados que están en proceso de retiro por enfermedad, solicitud propia o antigüedad en el servicio, principalmente esto último. Conforme a un memorándum de la institución castrense, la medida obedece a que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas carece de los fondos para asumir el nuevo aumento de salario de los militares en lista de retiro. Durante los próximos 3 años, los militares que sean pensionados recibirán los beneficios del plan de retiro por el salario actual y no por el que entrará en vigencia a partir de junio próximo. Finalmente, de manera sorpresiva, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó al director del FBI, James Comey, quien se desempeñaba en el cargo desde 2013 y jugó un rol clave en el caso de la investigación por los emails de Hillary Clinton en plena campaña electoral en 2016. La medida ha generado dudas sobre las razones de fondo que motivaron la destitución de Comey, esto porque si bien desde la Casa Blanca se insistió inicialmente en apuntar al rol que tuvo el ahora ex jefe del FBI en el caso de los correos electrónicos de Clinton, el hecho de que también estuviera investigando los contactos entre el comité de campaña de Trump y autoridades rusas llevó a algunos a advertir del riesgo que la medida termine sepultando esa indagatoria. Por otro lado, Trump defendió su decisión de despedir a Comey y precisó que lo iba a hacer independientemente de la recomendación que recibió de su fiscal general Jeff Sessions y del subfiscal general Rod Rosenstein. Bien, señores, vamos a una pausa y al regreso vamos pues entonces con el enfoque de la semana. Voy a hablar sobre el caso de Andino Peña y su destitución y después entonces vamos a presentar las 3 preguntas que están relacionadas con esta nueva distracción que se ha creado ahora planteando un voto obligatorio que es inconstitucional y que no es otra cosa que un recurso para tratar de torpedear la ley de partidos. Retornamos en breve.